Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio internacional con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Bueno, hoy nos visita el doctor Raúl Ochoa. Él es experto en relaciones económicas internacionales. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Amigos, quienes están siguiendo cotidianamente las noticias internacionales, quienes reciben diarios, a los que reciben diario en sus casas, o quienes entran a cualquier portal de las publicaciones nacionales, verán que todos los días, de manera, yo diría, constante, y prácticamente desde el momento de la elección, se viene hablando de guerra comercial. Y obviamente esta guerra comercial, que para algunos tiene un nivel de gravedad y lo focalizan en lo comercial, otros lo miramos más integralmente, incluyendo lo tecnológico, tiene dos polos. Claramente Estados Unidos y China, que en realidad se materializa, inclusive con protagonismo en el último G20, en Trump por un lado y Xi Jinping por el otro. En estos días este tema ha vuelto a adquirir relevancia, principalmente porque ya hay acciones muy concretas que están afectando la cotidianidad de las comunicaciones a nivel global, no solo de los estadounidenses y de los consumidores de Estados Unidos, sino a nivel global. Nada mejor que tenerlo hoy acá, Raúl, que está, además de su historia, diríamos, vinculado al análisis del comercio internacional, está precisamente profundizando alrededor de lo que está ocurriendo con este fenómeno tan central, yo diría, para todas las economías, incluyendo la nuestra, ¿no? Con coletazo en la nuestra. Así que te diría, como en los colegios, tema libre, decí lo que te parezca al respecto. Muchas gracias por la oportunidad para explayarme sobre este tema. Un tema que tiene, digamos, como algunos antecedentes en el periodo preeleccionario justamente con Trump. Cuando Trump empieza toda su campaña, que es muy fuerte desde el punto de vista nacionalista y todo demás, con su lema American First. Uno de sus enfoques principales es el tema de la pérdida de empleos, el problema de las empresas, trabajadores y los granjeros, como se llama él, en función a, digamos, las erradas políticas de sus antecesores, o sea, Obama y también los Bush, etcétera, Clinton, todos caen en la volteada de Trump, y fundamentalmente no haber atacado el problema de fondo, que es la relación con China. Así es. Y entonces dice, con China hemos perdido, nos ha sacado una gran ventaja y yo de alguna manera intentaré compensarlo. Y para ello volcaré todo el esfuerzo de mi administración en este objetivo. Y esto comienza con una reunión, una invitación de Trump a Xi Jinping en Palm Beach. Exactamente, lo que se llama Mar-a-Lago, Así es. que es la residencia propiedad de Trump. Así es, particular. Sí, particular, y lo invita y empiezan a charlar. Trump dice, tengo la mejor de las opiniones después de esta reunión. Xi Jinping es un hombre cordial, amable, con una visión, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a avanzar muy bien. Y todo parece encaminarse, pero el año pasado, visto que los avances con los negociadores no son lo suficientemente rápidos, dice, yo voy a aplicar derechos de importación adicionales porque en el tema, desde el punto de vista de propiedad intelectual y transferencia de tecnología y empresas estatales chinas que no conocemos cuántos subsidios tienen, no estoy de acuerdo con cómo avanza. Y por lo tanto decido
en función a mis atribuciones, dada por la ley americana vigente y la sección 301 famosa, el tema de comercio internacional, aplicar derecho de importación sobre una parte de las importaciones chinas. Alrededor de 50.000 millones. Antes de eso había hecho un tema de acero y aluminio, Así es, pero no me quiero meter mucho en eso porque ahí nos debía. nos debía mucho. Sí, sí, sí. Pero sí sobre los 50.000 millones porque es el inicio, porque dice, aplico sobre 50.000 y llamo a mi estimado presidente Xi Jinping a que nos sentemos para hablar, porque si no seguiré avanzando. Bueno, idas y vueltas de negociadores, etcétera, etcétera. Por supuesto, represalias chinas. Le aplica primero a una cantidad de importaciones y después a otra, fundamentalmente a cosas que pegan muy duro en el electorado propio de Trump, por ejemplo, los granjeros. O sea, una cosa primera que le pega son a los alimentos y bebidas. O sea, al whisky, bourbon, a las motocicletas y a la soja. Así es. Y ahí es que llega el tema de la oportunidad para charlar de nuevo, que es el G20 en Buenos Aires, diciembre del año pasado. Correcto. Mesa grande, todos se acuerdan, de un lado con la banderita de los norteamericanos, la banderita china del otro lado, y ahí larga conversación y deciden iniciar el camino de las negociaciones y hay como una suspensión temporal de la aplicación de medidas. Así es. Y ahí van y vienen de un lado y de otro. Hay 11 reuniones plenarias hasta el mes de mayo. El negociador chino, que es vicepresidente y una persona de la máxima confianza de Xi Jinping, es el que lleva adelante las negociaciones con, del otro lado, una serie de halcones muy conocidas, ¿no? Wilbur Ross, Lighthizer, etcétera, y Mnuchin, que es el secretario del Tesoro. O sea, la pesada norteamericana, in totum. Raúl, me detengo ahí un momentito. En esas negociaciones, en toda negociación, una parte pretende una cosa y otra parte pretende la otra. ¿Qué pretendía Estados Unidos y qué pretendía China en esa mesa de negociación? Estados Unidos pretendía básicamente tener seguridades en que se respetara la propiedad intelectual. O sea, estamos hablando del tema fundamentalmente de tecnología. Que no hubiera exigencia de transferencia de tecnología en los joint ventures, etcétera, con empresas chinas. 3, que conocer el tema de las empresas estatales, el nivel de subsidios y caída del nivel de subsidio a través del tiempo. Y 4, que todo esto fuera de alguna manera volcado en normas. Legislación. Legislación china. Legislación china y con plazos. Así es. Y formas de hacer lo que llamamos benchmarking de avance, con digamos así, puntos que tienen que cumplirse en fechas determinadas. Esto, digamos, las exigencias del lado. ¿Qué ofrecía China, digamos, para tratar de trazar un camino común? Básicamente, que bajara el déficit comercial norteamericano. En ese sentido, ofrecía comprar más alimentos, más combustibles, que es una cosa que China compra ahora y va a seguir comprando por un rato largo. Y dar cierto tipo de seguridades en materia de evitar transferencias de tecnología obligatorias y ellos están ya en el camino de mayor respeto de la propiedad intelectual, inclusive por razones internas. Con respecto al tema de empresas estatales, la cuestión ya entra mucho más, y mucho más difícil todavía, y ahí empieza el lío, el tema de que todo esté en normas de fondo, o sea, cambiar legislaciones por exigencia norteamericana. Y estamos en mayo, y todavía estamos en mayo. Sí. ¿Y qué pasó en mayo? Y en mayo, de golpe y porrazo, hubo un tuit. Un fin de semana, un tuit. Domingo. Un domingo, Donald que no descansa. Que no descansa, aparece un tuit. Y entre la montaña de tuits, larga uno que dice, los chinos han incumplido. Así es. Hemos estado a punto de cerrar el acuerdo y han ido hacia atrás.
han borrado y corregido gran parte del texto de 150 páginas que implica todo lo que se había establecido. Esto no puede ser. Así es. Voy a aplicar derechos de importación adicionales sobre 200.000 millones de dólares. Tremendo. Y ahí lo pone directamente, con lo cual... O sea, los culpa a ellos por esa Por decisión supuesto, que toman, ¿no? claramente. Claro, Esta es la sí, visión O sea, no es que sea una norteamericana. política mía, sino que ustedes son los culpables que yo estoy aplicando. ¿Qué dice Lee, el negociador, cuando sale esto? Estábamos tan cerca. dice. Estábamos tan cerca, pero dice una frase típicamente de las características chinas. Si esto es así, los peces están muertos y las redes están rotas. No vale la pena seguir negociando. Sí. O sea, claramente en el estilo chino, dice, si este es el camino, nosotros ya no estamos. No estamos. Eso es un fin de semana. En la semana siguiente, Trump redobla la apuesta, y acá creo que sí entra en el tema de la relación en una cuestión irreversible, por lo menos en el corto, mediano plazo, que es el ataque a Huawei. Sí, sí. Porque el ataque a Huawei tiene como etapas. Yo no lo dije para no complicarlo, pero hace ya meses que está detenida la señorita Meng, Sí. Así es. que es la directora de la parte de finanzas. Así es. Esto tiene que ver con los negocios de Huawei con Irán, y está el pedido de extradición, porque fue detenida en Canadá. Pedido de extradición de Estados Unidos, que no ha decaído. Y que fue próximo a la negociación. ¿no? Claro. Bien. Y lo que Sí, pasa sí. es que aparte la señorita Meng no es cualquier señorita No. Meng. Es la heredera del dueño de Huawei, Sí. porque Huawei tiene dueño. Sí, sí. Hay un señor, Sí. Meng. Sí. Entonces acá el tema es que esto para China es imposible, porque aparte es un símbolo, es como la marca china, Huawei. Estamos hablando de la segunda empresa a nivel tecnológico de comunicaciones y TICs. Por lo tanto, estamos hablando aparte de la empresa que más ha avanzado en el tema de lo que va a ser G5. Claro. O sea, nosotros tenemos G4 hoy acá, en los iPhones, y en todo el sistema funciona G4. G5 es un cambio revolucionario. La Ahí está velocidad. entrando inteligencia artificial, y uno va a tener, o sea, esas empresas van a tener los datos de todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, estamos hablando de miles de millones de personas, Sí, ¿no? sí, Y sí. en eso China hoy, en relación a Estados Unidos, al G5, tiene Sí. vanguardia, tiene Claro, ventaja. da ventaja. Ahora, una pregunta, porque Trump sabe que está golpeando fuerte. Cuando Trump golpea fuerte, en el fondo está negociando, en su estilo. Por supuesto, o sea, vamos a decir claro, hay distintas formas de negociar. Hay negociaciones donde hay más cuestiones de tipo diplomático, hay cuestiones donde se ve más la fase de tipo personal, y después hay una división muy clara que la tenemos quienes estamos en el tema de relaciones. Uno es negociar por las normas, o sea, esto tendría que estar mucho en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que ha desaparecido el mapa en esto que estamos Sin haciendo. duda. Esto Sí. es una negociación bilateral de poder. Acá lo que hay claramente una discusión de G2, si queremos Así es. Sí, llamarlo totalmente. Una totalmente. pulseada. la pulseada. Claramente estamos hablando de dos países que representan PBI 40%, 24 Estados Unidos, 16 China. Sí, sí. Y estamos hablando del comercio global, depende cómo uno tome las cifras, 25-30% Tranquilamente. como mini, tranquilamente. Sí, sí. Tranquilamente. Y después, Por eso es que decíamos al comienzo que esto impacta en toda la economía global. Y hasta el fondo tiene que empezar a hacer sus análisis, y el Banco Mundial, sobre cómo va a influir en el monto global de la economía. claro, no, y aparte hay otra cosa. Esto se inserta a su vez en una lucha de poder donde Estados Unidos está muy preocupado con el avance chino en lo que se llama One Belt, One Road, que es La ruta de la seda. Claro. la ruta de la seda, Sí, sí. donde claramente hay un tema de desarrollo chino muy importante hacia afuera, Sí. con obras de infraestructura monumentales, cosa que Sí. es cierto, y con ayuda de tipo de inversiones y crédito a un montón de países. Y Sí, avances que inclusive no se pensaron que geopolíticamente se iban a dar, como es respuesta positiva de algunos países europeos. Italia, Que el caso. Italia el caso, que algunos dicen que puede trasladarse a la Unión Europea. Bueno, Sí. hay una discusión interna muy Muy fuerte, fuerte, que se vio cuando
Italia hace ese acuerdo Sí. que integra Ingresa. inclusive con 2 puertos Así muy importantes. Sí, claro. Génova y Trieste, que estamos hablando... ¿no? Grosos puertos de Claro. Italia. Después va a verlo a Macron, Xi Así es. Jinping. Y Macron, con habilidad, hace la reunión conjuntamente con Angela Merkel y con el presidente de la Comisión Europea, Juncker. Sí, ¿Por sí. qué? Para dar la sensación Sí. de que Xi Jinping no encuentra el camino solo, sino que tiene que... Sentarse con el con poder con la- europeo. A ver, Pero es otra forma de negociación. Estamos hablando Sí. de una forma polite. Absolutamente. Ahora decimos, bueno, Trump, esta es su manera de De negociar. Pero es como, también es un elefante en un bazar, porque además, digamos, Trump es como que desconoce la ley de gravedad y las cadenas globales de valor y los efectos que tienen No, y esta desconoce disputa. algo más. Algo más que Desconoce o eso. niega, no sé, o tiene una negación. ¿no? La primera cosa que hace es, o sea, él vuelca todo en función a one country, one deal, ¿no? O sea, es. un país y una negociación. Sí. O sea, él quiere volcar todo a negociaciones bilaterales porque ahí puede tener el máximo de poder por Sí. lo que es Estados Unidos. Claro. De hecho, enterró el multilateralismo. Sí, Sí. pero a su vez una cosa que es muy importante tener en cuenta que surge del análisis que ella estaba haciendo. En esto podría tener como aliados, cuando habla de propiedad intelectual, a todos los países europeos, más Japón, más Corea, Sí. o sea, al mundo desarrollado. Sí, sí, sí. Absolutamente. absolutamente. Pero sin embargo, actúa solo. Prefiere eso, prefiere ese camino. En el Sí, tema que yo es su dejé de estilo. lado porque no quise entrar, porque es muy largo, pero hago solo un párrafo, acero y aluminio, todavía hoy, tiene derechos de importación adicional en los países europeos y Japón. Así es. Y son aliados naturales de él. Sí. Y recién los bajó con sus socios de la transformación del NAFTA, México y Canadá, hace exactamente una semana. Sí. Con lo cual quiero decir, él podría tener una forma de actuar fuerte y firme con China, pero jugando con los aliados y de esa manera tener más músculo, Sí. no usar solamente Sí. lo suyo, y a su vez hacer parte a países que tienen intereses específicos en lo que está discutiendo él. Pero hacerlo de esta manera y largarse directamente, por ejemplo, en el tema tecnológico, como estamos diciendo con Huawei, Sí. Huawei, por eso lo pongo el señalás. dedo arriba, Sí, es directamente provocar sí. un tembladeral enorme en toda la red, Sí. cadenas globales de valor, Sí. y todos los proveedores, muchos de ellos propias empresas americanas, Claro. europeas, japonesas y coreanas. Sí. Estoy hablando de países desarrollados aliados. Ah, sí, sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y ahí viene el El- tema de que actuando de esta manera, sí, efectivamente hay cosas que parecen un oso o un elefante en un bazar, Claro, y no sí. una negociación como desde el que punto de él vista no- exclusivamente racional. Ahora- Pero eso es como es. Esos son los estilos ahí en el plano de las negociaciones. Ahora, más allá de este sector tecnológico, ¿cómo impacta? Porque está todo el mundo muy preocupado. ¿Cómo impacta esta Y lo que lucha impacta esto- entre titanes, bajando, bueno, a las empresas, al día a día, digamos, del comercio ¿Y qué le internacional? pasa a un país como la Argentina? Exactamente, porque el mundo está preocupado y el mundo Bueno, está mirando. La primera cuestión es que afecta a todo el mundo, porque Claro. estamos hablando de tamaños, como dije antes, Sí, muy sí. importantes. Segundo, afecta a cadenas globales. Afecta al desplazamiento de inversiones, porque ya se está produciendo un traslado de empresas chinas a otros países y empresas extranjeras. Deslocalización de empresas. Deslocalización con todo lo que ello implica. Y afecta a países en desarrollo y emergentes, como el caso de Argentina, porque, por ejemplo, en el caso de la soja, hay una bajada de precio que tiene que ver con lo que ha hecho con Estados Unidos y a su vez coincide con el tema de la peste, La peste porcina africana. africana. Así es. Hay después oportunidades porque en eso podemos exportar más cerdo, Así es. pero eso es toda una cuestión de que hay desplazamientos de todo tipo. Sí. Y cuando entra el tema tecnológico, esto va claramente hacia un tema que podríamos mencionar como una guerra fría del siglo XXI. Correcto. Bien. Para terminar, Raúl, como última pregunta, ¿cómo crees que sigue? ¿Qué puede Sigue con esperarse? posibilidades de estregas parciales. Por ejemplo, reunión Osaka ahora Así en es, la junio. próxima. Puede ser que en una de esas hay alguna cuestión de parar un poco, que no siga avanzando porque quiere aplicar
Trump sobre los otros 300.000 millones, pero la realidad es que esto va hacia un conflicto muy largo. Sin duda. Sí. O sea, esto es una lucha de poder y las luchas de poder no terminan tan fácil. Sí, una historia apasionante que estamos viviendo el día a día, un momento realmente histórico en el comercio internacional. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Nos despedimos, Miguel. Ha estado con nosotros el experto, doctor. Gracias por la invitación. Raúl Ochoa. Nos estamos despidiendo hasta el próximo programa de Mercado por Expertos, pero aquí sigue más Mercado por Expertos en Canal Metro.